Como dijimos, feliz día a todas las madres. Siempre que llega esta fecha es hermoso homenajear a las madres. Algunos dicen es un día comercial, pero si no existiera ese día comercial tampoco tendríamos un día para homenajear a las madres. Por eso es bueno que podamos recordar hoy para homenajear a nuestras madres. Y cuando digo madres siempre me gusta aclarar que madres son las que han dado a luz, pero también madres son las que han criado hijos que no han dado a luz. Y también esas son madres y también les decimos feliz día en este día a ellas. Cuando digo esto, quizás alguna vez ya lo dije en algún otro momento, pero siempre recuerdo a la hermana Sabina de nuestra congregación, una hermana que ya está en la presencia del Señor, pero ella no había tenido la bendición de tener hijos, de dar a luz hijos, pero ella me contaba que había tenido la bendición de criar 3 niños de una familia en la casa donde ella trabajaba. Y literalmente los había criado ella porque la madre trabajaba muchas horas y ella estaba todo el día con estos tres niños. Y estos 3 niños, bueno, crecieron, se hicieron hombres y mujer, y crecieron, fueron profesionales, emigraron, se fueron del país, estuvieron viviendo en el exterior, eran importantes profesionales, pero ellos cada vez que volvían al país, la hermana me contaba, lo primero que hacían era desde el aeropuerto ir a su humilde casa, a saludarla, a darle un beso, a preguntarle cómo estaba. Y la primera alegría que ellos tenían al volver al país siempre era ir a ver a su madre postiza, la madre que los crió, la madre que les enseñó muchas cosas. Por supuesto que también amaban a su otra madre, pero también la amaban a la hermana como su madre. Y gracias a Dios también por este tipo de madres y por las madres que han dado a luz a sus hijos. Hay diferentes momentos en la vida de las madres, hay diferentes etapas en la vida de las madres. Hay madres que están en la primera infancia de sus hijos y ese es un momento de la vida de una madre. Hay madres que están criando bebés, hay madres que están en la primera infancia de sus hijos, hay madres que tienen hijos que ya son niños, hay otras que tienen hijos que son adolescentes y hay otras que ya tienen hijos que son adultos. Y en todas las épocas se es madre y en todas las épocas hay diferentes responsabilidades y en todas las épocas siguen siendo madres y siguen con las responsabilidades de madres y siguen con los derechos de ser madre. Algunas madres en este lugar tienen un hijo, otras tienen 2, otras tienen 3. Algunos tienen, como ya dije, hijos pequeños, otros tienen hijos más grandes. Pero para todas las madres, la palabra de Dios es útil. Y en todas las edades en que les toque ser madres y en todas las etapas en que les toca ser madres, la palabra de Dios tiene un mensaje para cada una de ustedes. Hoy me gustaría hablar de una madre muy especial que está en la Biblia. Una madre muy singular, podríamos decir, muy distinta a todas las demás madres que aparecen en la Biblia. Quizás que tenga que ver mucho con la vida de algunas madres que están en este lugar. Y algunas de las cosas que pasó esta madre quizás haya pasado en la vida similarmente en la vida de algunas de las madres que están en este lugar. Pero yo quiero hablar de esta madre porque esta madre fue una madre victoriosa. Una madre que logró los objetivos que tenía en su vida. No logró sus objetivos, logró los objetivos que Dios le puso en su vida. Y hoy me gustaría acercarles a esta madre. Yo creo que si nosotros nos preguntamos qué es una madre victoriosa, después que veamos la historia de esta mujer nos vamos a dar cuenta de lo que es realmente una madre victoriosa. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 16, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva
quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sara. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Agar era una esclava que estaba en la casa de Abraham y de Sarai. No tuvo una vida fácil esta mujer. Muchas cosas buenas no podía esperar en su vida. Era una esclava. ¿Qué se podía esperar en la vida para un esclavo? Quizás podría esperar que en algún momento alguien le diera su libertad. Era muy difícil que esto pudiera suceder. Y si le daban su libertad, estaba en un lugar desconocido, lejos de su familia, ¿qué iba a hacer? Tendría que tener mucha suerte para poder conseguir un hombre que se quisiera casar con ella y poder así tener algún tipo de vida un poco diferente. Pero no era común en aquella época que se liberara así nomás a una esclava. Esta mujer era una esclava, no sabemos por qué motivo, quizás porque sus padres la vendieron en algún momento, porque no la quisieron, porque la rechazaron. Vaya a saber uno, quizás por deudas de sus padres en aquella época se solía dar a algún hijo como pago de alguna deuda. Esta mujer entonces era una esclava, ya esto era una situación triste en la vida. Pero por otro lado, dice la Biblia que ella era egipcia y ella estaba en la tierra de Canaán. Estaba a cientos de kilómetros de donde era su tierra natal, de donde estaba su familia, de donde ella había nacido. Ella estaba viviendo el desarraigo de no poder vivir con su familia, la tristeza del desarraigo de no poder vivir con su familia. No sabemos por qué situación había llegado a esto, pero lo que sabemos que estaba en esta situación. Podríamos pensar que Abraham y Sarai eran buenas personas y que de repente en la casa de ellos podía tener una vida más o menos saludable. Pero nunca iba a ser lo mismo una vida de una persona libre que una persona esclava. En cierto momento, Sarai se le ocurre una idea. Sarai era estéril, no podía tener hijos. En aquel momento era una afrenta para una mujer no poder tener hijos. Pero lo que se solía hacer era que si tenía una esclava, ella le daba a su esclava a su marido tenía relaciones sexuales con ella, y el hijo que naciera, si esta mujer quedaba encinta, el hijo que naciera, era tomado como hijo del esposo, y a su vez era tomado también como hijo de ella. Por lo tanto, esta mujer fue tomada por su ama, podríamos decir, y fue dada al esposo. No sabemos ni siquiera la edad que tenía esta mujer, pero no creo que fuera una mujer de más de 16, 17 años. Quizás tuviera entre 14 y 18 años esta muchacha. Y es obligada a ser madre a esta temprana edad. No importaba si ella quería ser madre o no quería ser madre, pero en este momento es obligada a ser madre. Y esta mujer
después que tuviera su hijo y que su hijo fuera destetado, ya no iba a ser su hijo, iba a ser el hijo de otra persona. Esta mujer entonces fue obligada a ser madre. Les aclaro, no piensen que por estar embarazada iba a tener 3 meses de licencia o alguna otra cosa, algún otro beneficio. Ella tenía que seguir haciendo sus tareas, tenía que seguir haciendo todo lo que hacía habitualmente, no iba a tener licencia por estar embarazada. Seguramente tenía que seguir haciendo sus tareas comunes en la casa, por lo menos hasta que llegara el nacimiento de su hijo. Era una vida difícil ser esclava. A eso agreguémosle el hecho de estar lejos de su tierra natal. Agregue el ser obligada a ser madre. Pero todavía la vida de Agar se complicó un poquito más. Dice la Biblia que después de quedar embarazada, Sarai se enojó con Agar. ¿Por qué se enojó Sarai con Agar? ¿Por qué? ¿Por qué? De alguna manera, Agar despreciaba a Sarai. Ahora estoy encinta, soy la privilegiada de la casa. ¿Saben que cuando yo leía esto me preguntaba, ¿será que realmente miraba con desprecio a Sarai? ¿O será que Sarai sentía que Agar la miraba con desprecio? Es probable que haya pasado, pero ¿será tan así? ¿Habrá sido algo tan notorio esto como para que se diera esta situación? ¿Será que no habrá exagerado un poquito Sarai en lo que estaba sintiendo en ese momento? Ustedes saben que las miradas es algo muy subjetivo. Porque uno puede mirar a una persona y la otra persona puede sentir, ¿por qué me mirará con esa cara? Y a veces pasa que no se le pregunta, pero a veces se le pregunta, ¿por qué me miras con esa cara? ¿Con qué cara? No, tengo la muela hinchada. No, perdoná, capaz que estoy mal por lo que me pasó, por esto, por lo otro, pero no, estoy dolorido de acá, de allá. Y a veces es un poco subjetivo juzgar a las personas por las miradas. A veces ni nos animamos a preguntarle, pero a veces cuando nos animamos a preguntar nos dicen, ¿no? Lo que pasa es que me pasa esto, me pasa lo otro. Lo cierto es que Sarai de alguna manera se sintió mal por esta mirada que sentía de Agar. Y dice el versículo 6, y respondió Abraham a Sarai, aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, vaya a saber uno cuánto la afligía. ¿Qué quiere decir la afligía? Evidentemente la maltrataba. Esta mujer estaba embarazada, esta chica estaba embarazada y todavía estaba siendo maltratada. Y fue tanto el maltrato que ella huyó de su presencia. Yo no sé si alcanzamos a entender lo que significa esta huida de Agar, una esclava embarazada que se escapa de la casa de sus amos. Lo primero, era digna de muerte. En aquella época era digna de muerte. Segundo, estaba totalmente indefensa. A donde fuera, estaba en el horno, a donde fuera. Y lo tercero, corría riesgo de vida en el desierto o donde estuviera. Corría riesgo de vida. Pero esta mujer no soportaba más la situación. Era tanto lo que estaba sufriendo que no soportaba la situación. Sin embargo, estando en el desierto, Dios envía un ángel. ¿Y qué le dice el ángel a Agar? Y le dijo el ángel, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Estamos entendiendo
lo que le está pasando a esta mujer? Se escapó porque la estaban maltratando. Y dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Pero el ángel no sabía lo insoportable que estaba haciendo la vida para Agar. El ángel, el enviado de Dios, le dice que vuelva y que se ponga sumisa bajo el mando de esta mujer que la estaba maltratando. Pero ¿quieren que les diga una cosa? Acá aparece la primer virtud de esta mujer. La primer virtud de esta mujer es que esta mujer obedeció a lo que el enviado de Dios le dijo. La primer virtud de esta mujer es que esta mujer obedeció a lo que Dios le dijo, a pesar de que esto afectaba su orgullo, a pesar de que afectaba su dignidad, a pesar de que iba a afectar el resto de su vida. Ahora, ¿por qué obedeció? ¿Por qué obedeció esto? Y yo les pregunto, ¿obedeció por ella o obedeció por el hijo que llevaba dentro de ella? Dice la palabra de Dios que el ángel también le dijo esto: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Hay una gran promesa de parte de Dios. Hermanas y hermanos, cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios, hay grandes promesas de parte de Dios. Madres, cuando ustedes están dispuestas a obedecer de Dios a pesar de todo, hay grandes promesas de parte de Dios. Y Dios le está diciendo a esta mujer, tu hijo Ismael va a ser un hombre importante. Va a ser un hombre que va a tener una gran descendencia. Agar podría haber dicho, sí, pero ¿y todo lo que yo tengo que sufrir? ¿Qué me importa a mi hijo? ¿Y todo lo que yo voy a tener que pasar? ¿Tengo que volver derrotada a ponerme sumisa al mando de Sarai? Podría haber pensado esto esta mujer. ¿Y mis derechos? ¿Y soy joven? ¿Y no puedo disfrutar de la vida por estar embarazada? Yo no pedí estar embarazada. Qué diferente la forma de pensar de Agar con la forma de pensar de nuestra época. Y yo quiero hacer esto y yo quiero hacer lo otro, y soy joven y quiero divertirme. ¿Cómo podemos solucionar esto, Dios? Hermanas y hermanos, estamos homenajeando a las madres. Y yo quiero agradecer a Dios, porque hay madres que renuncian a muchas cosas por sus hijos y por sus hijas. Y yo las miro desde acá enfrente y veo a muchas madres, a muchas de ustedes que sé que han renunciado a muchas cosas por sus hijos y por sus hijas. Y sé que han hecho grandes sacrificios por sus hijos y sus hijas. Y yo le agradezco a Dios. Y muchas de ustedes son de inspiración para mi vida y también para la vida de la iglesia. Sé de las luchas que tienen algunas de ustedes por sus hijos. Y sé que se sacrifican por sus hijos. Y yo doy gracias a Dios por eso. Agar no tuvo problema en volver. Lo hizo por su fe en Dios. Lo hizo para obedecer la palabra de Dios. Pero lo hizo también por la promesa que Dios estaba haciéndole a su hijo. Madres, hay muchas cosas que Dios, muchas bendiciones que Dios le va a dar a sus hijos por lo que ustedes hacen. Y quizás ustedes no puedan disfrutar esas bendiciones, pero son sus hijos los que la van a disfrutar. Esta mujer llegó a ser una madre victoriosa porque obedeció a Dios en favor de su hijo que todavía no había nacido. No es que lo estaba viendo, todavía no había nacido su hijo. Nunca dejes de obedecer a Dios, porque tu obediencia de hoy trae bendición mañana para tus hijos. Tu sacrificio de hoy, tu renuncia de hoy, va a traer bendición para tus hijos. Gracias a Dios
una vez más, por las madres que se sacrifican por sus hijos. Otro de los motivos que hicieron a Agar una madre victoriosa fue la conclusión que sacó Agar. Es interesante la enseñanza que sacó Agar después de que viniera el ángel y la viera allí en el desierto. Dice en Génesis capítulo 16, versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered. Ella le puso un nombre a Dios en ese momento. Y dice, el Dios que me ve. Y esta es la conclusión que sacó esta mujer. Tengo un Dios que me ve. Tengo un Dios que me ve. Tengo un Dios que si me ve es porque soy importante para Él. Tengo un Dios para el cual soy importante. Esta mujer, hasta este momento, no era importante para nadie. Era una esclava. Ella, en su autoestima, sentía que no era importante para nadie. No tenía casi derechos como esclava. No habían derechos para ella como esclava. No tenía futuro, no había un futuro promisorio para su vida. Pero se dio cuenta que su vida no estaba a la deriva, porque había un Dios que la ve. Y a mí me gusta la forma en que usa el verbo. No dice un Dios que me vio. No dice un Dios que me está viendo ahora. Dice un Dios que me ve. Quiere decir que es un Dios que me vio, que me ve y que me va a ver. Porque es un Dios que me ve. Hay un Dios que me ve. Hermana, madre, hay un Dios que te ve. Y es bueno que esto lo sepas. Mamá, es bueno que sepas que hay un Dios que te ve. Hay un Dios que te ve en las luchas que tenés cada día. Hay un Dios que te ve en cada situación que vivís. Hace unas semanas estaba hablando con una hermana y me contó algo que le había pasado hace muchos años. Me contó que cuando su hijo era joven, tuvo un grave accidente, un accidente muy grande, y enseguida fue internado en estado grave. Ya habían pasado algunos días, de que él estaba internado allí en el sanatorio. Todavía su hijo no había reaccionado, no había vuelto en sí, y en ese momento los médicos le habían dicho, que era muy probable que la situación fuera irreversible. Entonces dice que en un momento ella quedó sola con su hijo y le hizo una oración a Dios. Y le pidió a Dios en oración por su hijo. Y dice que enseguida el Señor le contestó y le dijo, tu hijo va a estar bien. Enseguida Dios le contestó. Ella sintió la respuesta de Dios y Dios le dijo, tu hijo va a estar bien. Y dice la hermana que en ese momento volvieron los médicos. Entonces dice que ella le dijo al médico principal que estaba en el equipo, Dios me dijo que mi hijo va a estar bien. Dice que el médico la miró con un poco de desprecio y le dijo, va a estar bien, sí. Y de alguna manera como que despreció la respuesta de esta mujer. Fue un poco despectivo en cuanto a escuchar que Dios le dijo que iba a estar bien. Pasaron 15 días. En 15 días su hijo estaba fuera del sanatorio. Y yo doy gracias a Dios, porque esta mujer también pudo decir, tengo un Dios que me ve. Y gracias a Dios por las madres que están seguras que tienen un Dios que las ve. Y tienen un Dios que está atento a sus necesidades. Hoy les digo que a todas las madres, a las que están decepcionadas, a las que están pasando por momentos difíciles, a las que están tristes por alguna situación, a las que están tristes por alguna situación de sus hijos, que Dios las ve.
las ve en sus luchas diarias, las ve en sus necesidades, en sus dificultades, ve el esfuerzo que ustedes hacen. Queridas, Dios te ve en tus luchas cuando quizás tus hijos no te entienden. Aun cuando tus hijos no te entienden, Dios te ve. Dios te ve cuando tenés que enfrentarte a injusticias. Dios te ve. Dios te ve cuando sos rechazada. Dios te ve cuando enfrentás una enfermedad de tus hijos. Cuando hay algo que no sabes cómo vas a hacer, cómo se va a resolver. Dios te ve cuando estás enfrentando una enfermedad de tus hijos. Dios te ve cuando estás enfrentando alguna adicción de tus hijos. Dios te ve. Dios te ve cuando pasás por problemas económicos y no sabes cómo darle a tus hijos lo que tus hijos necesitan. Dios te ve también en esos momentos. Dios te ve cuando querés enseñarles el camino del Señor y tus hijos no quieren seguirlo y se te ponen en contra. Dios te ve. Dios te ve. Dios te ve cuando hay 1000 cargas que tenés en tu vida, pero tus hijos descansan tranquilos. ¿Cuántas veces hay 1000 cargas en la vida de las madres, pero sus hijos descansan tranquilos? Porque le dan todo lo que necesitan para que ellos puedan descansar tranquilos. Dios te ve cuando hay dificultades, pero vos seguís adelante. Vos seguís adelante. Dios te ve también en esos momentos. Y así como Agar llegó a la conclusión, tengo un Dios que me ve, yo te digo, sacá la misma conclusión. Hay un Dios que te ve. Dios quiera que siempre tengas presente que también a vos Dios te está viendo. A pesar de todos los problemas que puedas tener, a pesar de que arrastres problemas de hace años, a pesar de que te parezca que nadie te entiende, Dios te ve. Y yo te digo, fuerza, a seguir igual, porque el Señor te ve. Y pedile fuerzas al Señor, y el Señor te va a dar fuerzas y te va a sostener. Agar llegó a ser una madre victoriosa porque en medio de sus luchas como madre y en medio de sus luchas como mujer, entendió, tú eres el Dios que ve. Tú eres el Dios que ve. Y cuando entendés esto, también entendés que podés acudir a Dios ante cualquier necesidad. ¿Y Dios te va a resolver el tema o Dios te va a dar las fuerzas para seguir adelante? Quizás no se resuelva el tema que estás orando, pero si no se resuelve, Dios te va a dar las fuerzas para seguir adelante. Yo doy gracias a Dios por las madres que se dieron cuenta de esto. Hay un dato curioso en esto. Ustedes saben que cuando se escribió el libro de Génesis, muy probablemente el libro de Génesis lo haya escrito Moisés, casi 100% de seguridad de que lo escribió Moisés. Lo escribió muchos años después de la vida de Agar. Pero el escritor de Génesis, inspirado por Dios, quiso que esto quedara en la palabra de Dios. El pozo que identificaban todos en aquella época tuvo un nombre puesto por Agar. Y hasta el día que se escribió Génesis, por lo menos, y algunos años después también, ese pozo fue conocido por el nombre que le puso Agar. Fue el nombre que le puso a una esclava egipcia. Fue el nombre que le puso una persona totalmente ignorada y hasta quizás rechazada por lo que había hecho al escaparse de la casa de sus amos. Yo quiero que entiendan cuál es la importancia que tiene esta mujer. Esta mujer fue una mujer fuerte, como decían muchos niños de sus madres en el video. Y fue una mujer que le dio nombre a algo tan importante como un pozo. Y que Dios quiso que eso quedara registrado en su palabra. Y bueno, pasó el tiempo, esta mujer volvió a la casa de sus amos. Y dice la palabra de Dios que nació Ismael. Y bueno, pasó el tiempo y quizás tuvieron algunos años de paz. Y este chico Ismael seguramente era criado de alguna manera por Abraham, por Sara, y también estaba Agar
allí presente en la vida de este niño. Y pasaron 13 años. No se nos habla mucho de ese tiempo de 13 años. Y este chico fue circuncidado por Abraham y al otro año nació Isaac. Isaac era el hijo que Dios le dio a Abraham y a Sarai. Porque Sarai, a pesar de ser una mujer estéril, cuando ya era grande, cuando ya era una mujer que ya no estaba en edad de tener hijos, Dios le cumplió la promesa que le había hecho a ella y a Abraham y le dio la bendición de que quedara embarazada. Y siendo una mujer grande, dio a luz un hijo que fue Isaac. Y nació también Isaac. Parecería que en esos 13 o 14 años no hubo mayores dificultades en la vida entre Agar y Sara. Pero por lo menos no se nos menciona en la palabra de Dios que hubiera algo fuera de lo normal. Agar e Ismael vivían en paz con Sara y con Abraham. Pero después de esos 14 años volvieron algunos problemitas. Dice en Génesis capítulo 21, versículo 9, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Otra vez lo que pudiera ser real o lo que le pudiera estar pareciendo, ¿no? Entonces, se burlaba de su hijo Isaac. Versículo 10, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro. Y lo entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia como un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Después de 14 años se volvió a complicar la cosa, podríamos decir de alguna manera. Aquella vez, 14 años atrás, esta madre había huido. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Entonces volvió. Pero ahora, ya no es que ella se iba a ir. ¿Ahora qué pasó? La echaron. Ahora le dijeron, tomá, acá tenés un poquito de pan, acá tenés un odre con agua, que te dé hasta donde te dé, acá no queremos que estés más. Y la echaron de su casa. Ahora la estaban echando, ya no era ella la que se fue. A esta altura, seguramente Agar era una mujer quizás ya de 30 años, quizás 35, entre 30 y 35 años seguramente. Y ahora estaba sola en el desierto con su hijo, adolescente, un hijo de 14 años, sin saber a dónde ir y sin tener a nadie que la guiara, a nadie que le dijera, bueno, podés hacer esto o podés hacer lo otro. No había nadie a quien pudiera ella consultarle. No tenía mucha cosa que esperar. Lo único que podía esperar era que se terminara el pan y se terminara el agua. Y lo que pasó primero es que se terminó el agua. Y ya veía que su hijo se iba a morir. Entonces dice que lo sentó allí, de
debajo de un árbol, y ella se fue a una distancia de tiro de arco, podríamos pensar unos 200 metros de aquel lugar, 150, 200 metros de aquel lugar. Pero Dios vuelve a hablarle nuevamente a esta mujer. ¿Y qué le dijo Dios? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Qué tenía que hacer Agar? Levantarse y alzar a su hijo. Tenía 14 años Ismael. Esperemos que no fuera muy gordito. Pero yo ando un poco contracturado de la espalda. Allí tenemos un chico de 12, 13 años, más o menos. Yo no sé cuántos se animan a levantarlo. ¿Cuántas mujeres se animan a levantarlo? Pero Dios le dice, levántate vos primera. Andás hasta donde está tu hijo y alzalo. Queridos, Dios le dice, alzalo y sostenelo con tu mano. Alzalo y sostenelo con tu mano. Y Dios esto se lo dice para que lo hiciera físicamente, pero que también lo hiciera espiritualmente. Seguramente Dios no te pida a vos, madre, que sostengas a tu hijo o a tu hija alzado. Sería imposible para mi madre, por lo menos. Y menos a esta altura de la vida, en el estado en que estoy yo. Y para muchos de ustedes tampoco. Pero, ¿cuántas veces hay madres y padres que tienen que alzar a sus hijos y sostenerlos? No hablo en lo económico, aunque algunas madres que están aquí también tienen que sostener a sus hijos a pesar de que ya son grandes en cuanto a lo económico. Hablo de lo espiritual. Y qué importante que es que las madres puedan sostener a sus hijos espiritualmente. Es lo más importante que puede hacer una madre por sus hijos, sostenerlos espiritualmente. Que seas el faro que marca el camino para tus hijos. Y esto es para las madres y para los padres. Que podamos ser el faro que marque el camino para nuestros hijos. Que los podamos sostener espiritualmente nosotros. Las madres y los padres debemos ser el sostén espiritual de nuestros hijos y debemos alzarlos, aunque ya sean grandes, debemos sostenerlos espiritualmente. Al principio dije que acá hay madres que tienen bebés, hay madres que tienen niños, hay madres que tienen hijos adolescentes, hay madres que son madres de hijos jóvenes y otras de adultos. A la edad que tengan tus hijos, a la edad que tengan tus hijos, son tu responsabilidad. Aunque tus hijos tengan 40, 50, 60 años, seguís siendo la madre y seguís siendo el padre y tenés que sostenerlo espiritualmente. Y si es necesario alzarlo, lo tenés que alzar y sostenerlo espiritualmente. Las madres y los padres tenemos esta responsabilidad. Y yo doy gracias a Dios por muchas madres que sé que sostienen a sus hijos espiritualmente, que oran cada día por sus hijos, oran por sus vidas, oran por su salvación, oran por sus necesidades. Las madres que oran por las dificultades de sus hijos, que oran por el esposo o la esposa que Dios les va a dar cuando sean grandes. Siempre tenemos que orar también por esto, aunque sea un bebé. Que oran por las preocupaciones de sus hijos. A veces nosotros las preocupaciones de nuestros hijos decimos, son cosas de niño. Pero qué importante que es para ese niño o para esa niña. Qué importante que aunque sea una pavadita, nosotros nos arrodillemos junto con nuestros hijos y estemos orando a Dios por esa necesidad que Él siente que tiene o que ella siente que tiene. Qué importante que es para el niño darse cuenta, mi papá, mi mamá está orando conmigo por este tema.
Esas madres que ponen a sus hijos delante de Dios cada día. Mi hermana, mi hermano, nunca dejes de poner a tus hijos delante de Dios. Vos tenés que ser el sostén espiritual, no importa la edad que tengan. Cada día tenés que alzarlos y sostenerlos delante de Dios y sostener su vida espiritual. Y aunque estén en el mundo, aunque tus hijos estén en el mundo, tenés que seguir orando también por ellos. Y quizás orar más todavía. No importa la edad de los hijos, que sea chico, que sea grande, que ya tenga sus hijos, no importa. Seguís siendo la mamá y seguís teniendo la responsabilidad de sostenerlos espiritualmente. Es la responsabilidad que Dios te dio, o es el privilegio que Dios te dio, tanto para la madre como para los padres. Dios escucha de una forma especial la oración de las madres y de los padres. Por eso no dejemos de orar por nuestros hijos. Y por eso estemos siempre atentos a las necesidades de ellos. ¿Quieren saber cómo termina la historia? Siempre les digo, léanlo. Pero hoy les voy a decir, les voy a leer lo que dice Génesis 21. Génesis 21, capítulo 20, y dice, después de un tiempo, y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. No tiraba al arco, algunos piensan que era futbolista, tirador de arco, tiraba con arco y flecha. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Después se menciona una larga lista de descendientes. Todo lo que Dios había dicho de Ismael, Dios lo cumplió. Y salieron naciones que están en la Biblia, que fueron descendientes de Ismael. Y todos los planes que Dios tenía para la vida de Ismael, todos los planes que Dios tenía para la vida de Ismael, escuche bien, los planes que Dios tenía para la vida de Ismael, no los planes de Ismael ni los planes de su madre, sino los planes que Dios tenía para la vida de Ismael, todos esos planes se cumplieron. Y Agar fue una madre victoriosa porque fue fundamental para que se cumplieran los planes de Dios en la vida de su hijo. Dios quiere, madre, que vos seas fundamental para que se puedan cumplir los planes de Dios en la vida de tus hijos. Que vos puedas obedecer a Dios, que puedas escuchar a Dios a pesar de todo, que puedas hacer todo lo que Dios te muestra, para que Dios pueda cumplir sus planes en la vida de tus hijos. Fue victoriosa porque obedeció la voz de Dios. A pesar de lo que le dijo en un momento fue, tenés que volver a la casa de Abraham y de Sarai y te tenés que poner sumisa. Fue victoriosa porque entendió que Dios es un Dios que la ve. Y fue victoriosa porque supo sostener a su hijo, físicamente y espiritualmente, delante de Dios. Yo doy gracias a Dios por cada una de ustedes, madres, y algunas que faltaron hoy, porque sé que muchas tienen muchas cosas parecidas a Agar en lo que hacen por sus hijos y cómo bendicen la vida de sus hijos. Y también como iglesia, como hijo, como padre, como hombre, pienso en las responsabilidades que tenemos los demás en ayudar a cada una de las madres de nuestra congregación. Y desde acá, mientras doy gracias a Dios por ustedes, por tantas cosas lindas que hacen por sus hijos y tantos sacrificios, las aliento a que sigan adelante. Hay un Dios que las ve, hay un Dios que sabe todo, y hay un Dios que las está forzando, le está dando fuerzas para que ustedes sigan adelante. Que el Señor las bendiga.